El retorno a Freud de Jacques Lacan. Este debe entenderse en un doble sentido. Por un lado, consiste en reanudar la lectura de Freud y reelaborar de ella todo lo que hasta ahora es una exagénesis. Por otro lado, hay una necesidad de un retorno a la práctica original del psicoanálisis, pero en el sentido de que el retorno significa a la vez una renovación a partir del fundamento. Lacan tomó cuatro conceptos principales de la teoría freudiana y los modificó: transferencia y repetición, inconsciente y pulsión. Lo común de estos cuatro conceptos es el concepto de inconsciente. Después, como repetición, el inconsciente repite, luego como emergencia de la transferencia, cuando define como puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, y luego en la pulsión, porque al otorgarle así el estatuto pulsátil, homólogo del inconsciente, hace equivaler de alguna manera el funcionamiento pulsátil del inconsciente y el de la pulsión. La alineación, separación de la transferencia y pulsión. Pulsiones son los aspectos parciales en los cuales el deseo se realiza, son manifestaciones parciales del deseo. Difieren de las funciones biológicas en que nunca pueden ser satisfechas y no apuntan a un objeto. La meta de la pulsión no es el objetivo final, sino el camino. Lacan hablará de la pulsión a partir de más allá del principio del placer, tomando el concepto de repetición. La repetición es una sola y corresponde a la repetición de lo real traumático, camino de acceso al goce. Sostiene la vinculación entre la pulsión e inconsciente, pero deja de lado la pulsión sexual del yo, etc. De este modo, el concepto de pulsión de Lacan coincide con el de pulsión de muerte de Freud. Las pulsiones están compuestas por cuatro elementos discontinuos. Lacan incorpora estos cuatro elementos a su teoría del circuito pulsional. En este circuito la pulsión se origina en una zona erógena, gira en torno al objeto y vuelve a la zona erógena. Lacan identifica cuatro pulsiones parciales, dos de las cuales se relacionan con la demanda oral y anal, y dos se relacionan con el deseo, la escópica y la invocante. En la década del 50 sitúa la pulsión de muerte en lo simbólico. Sostiene que la pulsión de muerte no es una cuestión de biología. Lacan afirma que la muerte no es una pulsión separada, sino un aspecto de todas las pulsiones. Todas las pulsiones es virtualmente una pulsión de muerte porque persigue su propia extinción. Es un intento de ir más allá del principio del placer. La pulsión, según la teoría lacaniana, se satisface solo con estar cerca del objeto, precisamente porque es pulsión parcial y porque su meta no es otra cosa que ese regreso en forma de circuito. La satisfacción se satisface solo con estar en el borde del objeto, nunca llega a la primera impresión de la pulsión primordial. La pulsión no es energía cinética de algo que se regula por el movimiento, está situada en un plano muy diferente. La pulsión es una fuerza constante. La pulsión de muerte, en 1938, Lacan la describe como una nostalgia por la armonía perdida, un deseo de volver a la función predípica. En 1946 vincula la pulsión de muerte a la tendencia suicida del narcisismo. En estas dos ubica la pulsión en un ámbito de orden, luego denominó imaginario.